yo lo que estoy haciendo acá es hablando un poco, yo extraje la información de la página original de ThinCard. Entonces ellos aquí nos hablan básicamente de qué hace este equipo, qué puede hacer este equipo. Entonces inicialmente muestran este pantallazo o esta información en donde nos dicen, bueno, tiene la posibilidad de leer códigos de falla, ¿sí? Tiene la posibilidad de borrar códigos de falla, de leer códigos de falla y de mirar la información del flujo de datos, ¿ok? José, para que usted no se asuste un poco, digamos lo que vamos a hacer en las siguientes semanas, o sea, vamos a trabajar 2 semanas y media en un tema donde yo voy a profundizar un poco todo este concepto de lo que estamos hablando. Hoy se trata un poco de hablar de los equipos, de poder mirar cuál es la diferencia entre un tipo de escáner y otro tipo de escáner, ¿ya? Ya, es decir, el hardware, pues hablar del hardware, pues como tal. No tan, sí, tanto del hardware como del software, porque esto que estoy hablando ahorita tiene que ver es con el software. ¿Listo? Listo, sí, señor. Es importante que nosotros entendamos que el escáner es una herramienta que refleja lo que el vehículo tiene. ¿Ok? Sí, señor. Perdona un segundo y yo aquí voy a hacer una cosa. Nosotros en nuestra casa tenemos una pantalla de computador. Esta pantalla la conectamos a una CPU y por acá se tiene un teclado. Todas estas cosas se comunican acá directamente a la CPU y la CPU tiene pues un disco duro internamente o tiene una board con una cantidad de información, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros para poder ver lo que está aquí adentro de la CPU, nosotros vamos a necesitar de un teclado para podernos comunicar con este señor. Otros pues también tienen su mouse para hacer la comunicación. Y adicionalmente nosotros tenemos una pantalla. ¿Para qué? Pues para ver lo que está dentro de esta tarjeta. ¿Listo? Aquí no hay ninguna diferencia entre lo que nosotros lo que vamos a hacer. Resulta que aquí ustedes tienen un escáner automotriz. Ya la CPU que nosotros estamos hablando, que está, pues digamos, en nuestro escritorio, realmente está instalada en el vehículo. Entonces, nosotros no la llamamos CPU, sino la vamos a llamar ECU, o la vamos a llamar la computadora de motor, o vamos a mirar la computadora del aire acondicionado, o vamos a mirar diferentes tipos de computadoras, ¿ya? Esta información que se encuentra acá dentro de la computadora, nosotros vamos a observarla directamente aquí en el escáner, ¿sí? Y vamos a tener, pues, obviamente, en el escáner un teclado, ¿sí? Entonces, obviamente, esto que nosotros necesitamos entender es, oiga, ese escáner, ¿qué es lo que hace? Tiene una forma de comunicarse con esa CPU o con esa computadora, o en el vehículo resulta que no tenemos una, sino podemos tener 40 computadoras o 40 CPUs instaladas en el vehículo, ¿ok? Entonces, ahí obviamente, más adelante vamos a hablar de que ustedes, por ejemplo, en su oficina, supongamos que José está en un sector de la empresa, Karen está en otro sector de la empresa y Juan Carlos está en otro sector de la empresa. Entonces, algunas empresas lo que hacen es cablear en red sus computadoras.
para poderse conectar, o tienen simplemente terminales y manejan un servidor. Entonces tienen unas configuraciones para eso. El escáner tiene la facultad de ser otra computadora o otra terminal adicional cuando ustedes se conectan al vehículo, ¿ok? Y aquí ustedes van a tener una computadora de motor, van a tener una computadora de caja automática, van a tener una computadora de frenos ABS y así sucesivamente van a tener diferentes computadoras que están interconectadas en el vehículo, ¿ok? Entonces, a eso se llama una red, ¿listo? Entonces, ¿por qué estoy explicando un poco todo esto? Porque ustedes cuando miran una ficha técnica, las personas a veces no logran entender qué es lo que está ofreciendo ese productor de ese escáner y para dónde vamos. Y a ustedes les empieza a llamar los clientes a preguntarles sobre ese equipo que ustedes están promocionando. Y es importante que ustedes tengan el conocimiento desde la base, desde la parte más lógica para poderle enseñar a un cliente. Vamos a encontrarnos con diferentes perfiles de clientes. Hay clientes que definitivamente quieren comprar su primer escáner y no tienen ni idea para dónde van. ¿Sí? O sea, ellos no tienen la claridad de qué es lo que hace un equipo, para qué sirve, qué es lo que pueden lograr hacer con ese equipo. Nada de eso lo tienen claro. ¿Sí? Existe aquel cliente que ya tuvo su primer escáner, que ha venido creciendo en su taller y ya entiende del tema de cómo se hace un proceso de diagnóstico electrónico y él quiere seguir avanzando en su proceso de atención a los clientes. Entonces, ese cliente ya no le interesa tener un escáner de gama baja o de gama media, sino él está buscando crecer en más servicios y por eso va a necesitar un escáner de mayor nivel, ¿ok? Pero también vamos a encontrar que por eso se trata la charla de hablar un poco del tema comercial. También nosotros tenemos como vendedores o como personas que estamos atendiendo al cliente indagar sobre cómo es el negocio que tiene la persona, a qué se dedica. Usted repara motos, usted repara vehículos, usted repara camiones. Si usted repara camiones, ¿en qué segmento del sector de los vehículos pesados se encuentra? ¿Sí? Si ustedes empiezan a mirar el parque automotor de los camiones se dividen por camiones semipesados y camiones pesados. ¿Qué son semipesados? Son aquellos camioncitos pequeños que tienen la capacidad de cargar hasta más o menos unas 8 o 10 toneladas. ¿Sí? Ese es el sector de la Chevrolet NPR, NKR, de los Inos, de los algunos fotones, bueno, hay otras series de chinos que se me escapan aquí en este momento, pero son camiones que son de baja capacidad de carga. Pero después ustedes van a entrar en el sector de los camiones pesados. Entonces ustedes de ahí van a hablar de lo que se llaman las tractomulas. ¿Sí? En el argot nuestro colombiano le decimos tractomulas, pero son vehículos que son con alta capacidad de carga. ¿Okay? Y buses. Señor. Y buses también entran en la parte de pesados. Exacto, y el tema de los buses en la parte de pesados. Y en la parte de pesados, pues ya vamos a mirar, pero también digamos que hay fabricantes que han colocado su escáner trabajando también para maquinaria amarilla para el sector de la construcción. ¿Ok? Entonces, fíjense que el indagarle al cliente, el consultarle, el sacarle al cliente la información puede hacer la diferencia en mi asesoría sobre lo que el cliente necesita. ¿Ok? Si ustedes me preguntan cuáles son las bondades de uno y de otro, qué es lo que vamos a ir a mirar, entonces eso es lo que va a hacer que usted pueda dirigirle a su cliente una propuesta de compra
si le voy a proponer el S6, si le voy a colocar el Platinum S10 o si le voy a proponer un Platinum S10 con un módulo de HD, o voy a ofrecerle solo el módulo del HD porque es que el señor solamente trabaja en el sector de los camiones, ¿sí? Entonces, para eso, pues solamente adquiriría el HD. ¿Y qué diferencias entonces habría entre ofrecerle al cliente el HD o el Zenith, ¿sí? De la línea un poco más costosa, ¿ya? Entonces, de esto es que se va tratando un poco, que vayamos entendiendo que sí existen unas gamas de equipos y que ustedes como vendedores de unos equipamientos tienen que tener claro más o menos para quién es este tipo de equipo para ofertarle a ese cliente.